Shalom, bienvenidos a Beahat a Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página loveisrael.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Recientemente un caballero se me acercó y me preguntó, ¿puedes enseñarme cómo puedo encontrar las bendiciones de Dios? Mira, pensemos en esto. Todo el mundo quiere ser bendecido por Dios. El problema es que muchas veces lo que consideramos bendiciones de Dios son verdaderamente los deseos de nuestra carne. A menudo oímos a la gente que está enseñando la palabra de Dios que les gusta hablar de sembrar una semilla de fe. Y realmente lo que está tratando es de que se le dé dinero. Mire, si usted quiere ser bendecido, no, el dinero no es la clave para ello. ¿Sabes qué es? La obediencia. Y el libro que vamos a comenzar a estudiar hoy nos enseña cómo ser obedientes, y especialmente en los últimos días. Y déjeme dirigirle a una verdad muy importante, y es esta: que si usted quiere estar listo para los últimos días, usted necesita comenzar a prepararse hoy. La preparación es uno de los ingredientes más importantes para ser exitoso. Y Dios nos llama a ser exitosos. Esto es que Dios nos está llamando a ser obedientes a su palabra. Así que saque su Biblia y mire conmigo el libro de Apocalipsis. Ahora, la mayoría de ustedes probablemente sabe que los nombres de los libros que vemos en las Escrituras no tenían esos nombres. Fueron individuos que le dieron esos nombres por tradición. Y principalmente hubo dos nombres para este libro de Apocalipsis. Al principio se le conocía como la visión de Juan, pero cuando miramos las Escrituras, nos encontramos que hay muchas visiones, y el término más relacionado es revelaciones, como es en inglés. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿este libro es la revelación de qué? O la mejor pregunta sería, ¿una revelación de quién? Porque en el primer versículo vemos que nos habla que es una revelación del Mesías, Yeshua. Y este es Jesús de Nazaret. Y lo que quiero que veas es esto. Hoy en día mucha gente se aleja de estudiarlo. Ellos piensan que es confuso. Y sí, puede que sea confuso, al menos que seas un estudiante de profecía. Lo que vamos a ver a través de este libro es que Juan fue inspirado para escribir cosas que vio y que Dios las reveló a la luz de la profecía. A menudo vamos a ver que Juan toma pedazos de profecía y él cambia una parte u otra porque el Espíritu de Dios lo lleva a hacerlo. No para hacer un cambio de la palabra de Dios, sino para ayudarnos a comprender esta nueva revelación. Otra parte importante de este libro del Apocalipsis es que es una revelación del Mesías mismo. Y es para decirnos algo. Es para decirnos que en los últimos tiempos, mucha gente se va a confundir acerca de quién es realmente el Mesías Yeshua. Y la razón por la que digo esto es que hay mucha gente que es muy casual acerca del Mesías. Nos gusta pensar de que Él es nuestro amigo, quien nos ayuda, nuestro Salvador, pero en realidad Él es más que eso. Tenemos que pensar que Él es nuestro Señor y que solo cuando nos sometamos a esa verdad, y entonces, y solo entonces, vamos a madurar y crecer y convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Así que, como dije, miren conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Y leemos aquí, la revelación del Mesías, Yeshua, que le dio Dios. Ahora, este punto es muy importante. Encontramos que Dios, el Padre, dio a su Hijo revelación para que tú y yo pudiéramos entender la persona y la obra del Mesías. Sabes, hay una escritura muy importante que Pablo nos enseña, donde Pablo dice que todo juicio ha sido dado al Hijo. Ahora bien, aunque hemos sido justificados por la fe, eso es un resultado de la gracia de Dios. Entiende que el juicio, y este libro nos lo va a mostrar muy claro,
incluso para el creyente, que hay un juicio por sus obras. Y las Escrituras nos dicen que Dios va a juzgar a cada persona, tanto a los que son salvos, es decir, a aquellos que están en el reino de Dios, y a aquellos que no estarán en el reino de Dios. Todos vamos a recibir juicio por las obras. Y una verdad muy importante que vemos a través de los profetas es esta, que los profetas revelaron que antes de que el reino sea establecido, viene un tiempo de juicio. Así que este libro, ante todo, nos dice cómo estar preparados para el juicio en todos los aspectos de esa palabra. Por lo tanto, una vez más, la revelación del Mesías Yeshua que Dios le dio a él para mostrar, y aquí hay una verdad muy importante, ¿para mostrar a todos? No. De hecho, una de las cosas que vemos es cuando comenzamos a hablar sobre este libro, muchas personas me dicen, bueno, no quiero estudiar ese libro es demasiado confuso, ese libro es demasiado difícil, está lleno de cosas que no me gusta pensar, el juicio, la persecución, los malos tiempos, esas cosas simplemente no me interesan. Pero entienda esto, el primer verso nos dice, esta revelación es del Mesías Yeshua, que Dios dio a su Hijo unigénito, ¿para quién? Observe lo que dice el texto, para sus siervos. Ahora, lo que deduzco de esto es que aquellos que están interesados en este libro van a ser las mismas personas que están interesadas en servir a Dios. Así que antes de ir más lejos, tenemos que hacernos una pregunta muy importante y es esta. ¿Estoy interesado en servir a Dios? ¿Esto es lo que me apasiona? Cuando me levanto por la mañana, pido que Dios me enseñe y me dirija para que pueda servirle en fidelidad y obediencia. Bueno, si esto te describe, entonces esta profecía del libro de Apocalipsis va a ser de gran importancia para ti. Bueno, sigamos adelante. Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y hay dos maneras de entender este concepto de suceder pronto. En primer lugar, necesitamos entender acerca de la naturaleza del tiempo de Dios. En el libro de Mateo, y me refiero a él muy a menudo, en el capítulo 23, por allí nos dice algo acerca del tiempo de Dios, su providencia. Habla a Israel y le dice a la nación judía, no me verás de nuevo, esto es, no regresaré, y la implicación es que no volverá a establecer su reino hasta que digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice que el regreso del Mesías, a pesar de que Dios sabe el tiempo específico que el Mesías va a venir, Él lo sabe porque Él es omnisciente. Pero entiende un principio. No es tanto que estamos esperando que Dios le diga y le dé la orden al Mesías que venga, sino que Dios está esperando por nosotros, por el pueblo judío, para que podamos estar listos. Y aquí está una verdad. Israel no va a estar listo por sí mismo. Va a suceder debido a un tiempo de gran persecución y agitación para el pueblo judío, tanto en la tierra de Israel como fuera de ella. Por lo tanto, cuando dice que el tiempo va a venir rápidamente, una manera de entender es que Dios está listo. Él es capaz, Él quiere que suceda, pero depende de nosotros. La segunda manera de entender el otro aspecto de esa palabra que aparece aquí, prontamente, quiere decir que va a suceder cuando llegue la hora y va a ocurrir muy rápido. Entre otras palabras, que si alguien no está preparado, no va a tener tiempo de prepararse. Creo, por ejemplo, que las 10 vírgenes, aquellas 5 que eran necias, que no tomaron aceite en sus lámparas, ¿y qué ocurrió? No estaban preparadas cuando vino el Mesías. La preparación es tan importante para ser fieles a Dios. Así que lo que la Escritura nos dice es que necesitamos estar preparados. Y es profecía, y no pase esto por alto, es profecía, la cual es clave para revelarnos la verdad acerca de los últimos días, para que podamos estar preparados, para que sepamos cómo orar, que podamos saber lo que va a ocurrir y que oremos para estar listos para ello. Permítame darle un ejemplo de lo que estoy hablando. Tengo un buen amigo y él es un entrenador atlético
Y ellos practican la misma rutina una y otra vez. ¿Y por qué? Para cuando esa situación suceda, ese momento de juego, ellos puedan estar preparados y puedan estar entrenados y gracias a la práctica que han tenido, van a poder hacerlo de forma natural. Si no estuvieran preparados adecuadamente, ¿qué ocurre en esa situación de juego? Ellos no podrían realmente lograrlo por la presión y por las situaciones difíciles que podrían tener y no podrían resolver. Así que vemos que hay un énfasis en los salmos, como en los libros de los profetas, y en el Nuevo Pacto sobre la profecía. Y miren nuevamente al final del versículo 1, ¿y qué dice? Quiero mostrarles a mis siervos, darles a conocer lo que va a suceder prontamente. Y luego finalmente dice que le dio a conocer en la mano de su siervo, primeramente dice de un ángel, y se la dio a su siervo Juan. Ahora, yo creo que cada aspecto de la Escritura nos da la revelación. Es decir, nos da una visión y sabiduría para ayudarnos a entender la verdad de Dios. Y no creo que sea por casualidad que vemos que este libro y su autor, el que recibió la visión, es un hombre que se llama Juan. Ese nombre en hebreo, Juan, es Yohanan. Y es que Yohanan puede traducirse como Dios está lleno de gracia. Y también se puede entender como alguien que suplica a Dios. Es decir, suplica a Dios por su gracia. Bueno, y dirías, ¿por qué John está haciendo esto? ¿Por qué está pidiendo gracia? ¿Acaso él no está salvo ya? Sí, él era salvo. Pero es muy importante que podamos entender que la gracia no simplemente salva a una persona. Es un aspecto muy, muy importante de la gracia de Dios. Pero también sabemos que la gracia tiene una influencia en nuestras vidas que nos enseña a decir no a la impiedad, no a la injusticia, diciendo no a las cosas de la carne y sí a las cosas de Dios. La gracia, cuando está activa en nuestras vidas, nos enseña y nos lleva a obedecer a Dios. Por lo tanto, Juan, Yohanan, recibió esta profecía. Pasemos al versículo 2. Quien fue testigo de la palabra de Dios o testificó la palabra de Dios y el testimonio del Mesías, Yeshua. Ahora, aquí de nuevo, vamos a pasar por esta profecía capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, porque si no lo entendemos de la manera que Dios nos la reveló, vamos a perder un montón de verdades bíblicas. Y este libro, como veremos en un momento, este libro está escrito para nosotros, para que podamos ser bendecidos por Dios y vamos a encontrar lo que realmente es esa bendición. Pero miren nuevamente el versículo 2, que al hablar de Juan, el cual testificó la palabra de Dios y el testimonio del Mesías, Yeshua. Ahora, lo que quiero que veas aquí es esto. Hay una conexión. Me gusta la frase, una relación inherente. Hay una relación inherente entre la palabra de Dios y el testimonio del Mesías, Yeshua. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Bueno, si miras los evangelios, vamos a encontrar que muchas veces dice de algo que el Mesías Yeshua hizo para que las Escrituras se cumplieran. En otras palabras, encontramos que mucho de lo que Él dijo y lo que Él hizo fue para que las Escrituras se cumplieran. Sabemos que el Mesías, Él mismo se llama la palabra de Dios, la palabra que se hizo carne. Así que lo que vemos es esto. Mientras más seamos capaces de entender la palabra de Dios, más capacitados estaremos para entender la persona y la obra del Mesías, Yeshua. Una vez más, quiero enfatizar que uno de los propósitos de esta profecía, el libro de Apocalipsis, es darnos una mejor comprensión de la persona, la identidad del Mesías. No solo que Él es el Hijo de Dios, sino que Él va a traer juicio a este mundo. Él es el Mesías, Yeshua. Ahora, mucha gente solo piensa en Él, en la gracia, el perdón, la misericordia. Ellos quieren pensar que Yeshua sí es su amigo, es su ayudador, que lleva su carga, que cargar su yugo es ligero. Todas estas cosas.
Pero cuando miramos las Escrituras, especialmente esta Escritura, vamos a ver una identidad muy diferente del Mesías. En otras palabras, el mundo e incluso los creyentes van a estar muy sorprendidos de cómo aparece el Mesías, todo lo que Él va a hacer cuando Él regrese. Sigamos adelante. Aquí encontramos la palabra de Dios que fue testificada a través de la vida del Mesías y todo lo que Juan vio, estas diversas visiones. Ahora, pasemos al versículo 3. Ahora, en el versículo 3, realmente aludimos a esto cuando empecé a hablar de bendición. Miren, muchas personas creen que la bendición son aquellas cosas materiales que queremos, algunas de las cuales necesitamos, pero la mayoría solamente las deseamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, si miramos en Mateo 6, capítulo 6 de Mateo, nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Bueno, las necesidades de la vida. Es una bendición tener todo lo que necesitamos en nuestra vida. Pero aquí quiero que veas que dice algo un poco más que eso, porque el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y bienaventurados son los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Ahora mire, observe que dice 2 veces la palabra bendiciones a los que la leen. Así que si alguien me dice, ¿puedes decirme cómo puedo ser bendecido? Lea y estudie este libro. Y no solo que lo lea, sino que lo escuche. Lo que está dicho ahí en el lenguaje bíblico, que es un llamado a la obediencia. Hay una conexión, hay una relación entre la palabra oír y obedecer. Por lo tanto, si quieres ser bendecido, este es el punto cero para encontrar la bendición de Dios en tu vida. Este libro nos posiciona, ¿dónde? En la voluntad de Dios. Nos posiciona para vivir esa vida del reino y estar preparado para lo que va a suceder. Y creo que hoy estamos viendo señales proféticas de este libro. No es como algunos de los maestros más liberales dicen. Bueno, todo tiene que ver con cosas que ya sucedieron, principalmente hace más de 2000 años, con la destrucción del segundo templo. No, no es así. Este libro es sobre todo el futuro, de las cosas que han de acontecer, lo que las Escrituras llaman Aharit Hayamim, los últimos días. Pasa al versículo 4. Juan escribe esto a las 7 congregaciones que están en Asia. Ahora, porque aquí nos dice algo muy importante. Este libro está escrito a 7. ¿Y qué nos dice el número 7? Santidad o santificación, que es visto como el concepto del propósito. Y note que cada una de estas congregaciones está en el Hukmar, lo que significa fuera de Israel. Otra manera de entender esto es que cada una de estas congregaciones está en el exilio. Ahora, otra cosa importante y me voy a adelantar un poco, pero en unos minutos vamos a hablar del trono de Dios. Una de las palabras más frecuentes en esta profecía es la palabra trono o sede de Dios. Y el tema de este libro es muy simple. Es el trono de Dios que está arriba en los cielos y viene a este mundo. Es sobre Dios trayendo su trono y su reino a este lugar. Y la pregunta es, ¿vamos tú y yo a estar listos para ese suceso? Y no solo esa pregunta, sino ¿qué estamos viviendo para participar con ese objetivo de traer el trono de Dios, su reino, a este mundo? Así que mira de nuevo. Dice, a las 7 congregaciones en Asia, aquellos que están en el exilio. Y nota que él dice, gracia y paz a vosotros. Ahora, esta es una expresión común que vemos en las Escrituras. Gracia y paz a vosotros. ¿De qué habla esta expresión? Habla de la necesidad de la gracia de Dios, y esta palabra paz tiene que ver con llevar a cabo la voluntad de Dios, que sus propósitos se cumplan. Así que quiero enfatizar de nuevo que la gracia no es solo el elemento que nos salva, es eso,
Pero la gracia tiene un segundo propósito y es que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, sus propósitos, sus deseos y que se puedan hacer realidad en nuestras vidas. Y así que cuando miramos los acontecimientos que van a traer esta transición de estos tiempos al tiempo venidero, es decir, de este mundo al reino, cuando miramos lo que Dios va a hacer para lograrlo, podemos recibir entendimiento y sabiduría espiritual para lo que necesitamos hacer, es decir, cambiar nuestras vidas. Y dice, de aquel que es y fue y será. Ahora, esa expresión es importante porque es el lenguaje que habla del Dios trascendente, el Dios que está sobre todo desde arriba. No está limitado, no está amarrado. ¿Y por qué piensa de esta forma Juan? ¿Por qué Juan está hablando de Dios de esta manera? Es porque las cosas van a ponerse muy difíciles. Las cosas se van a poner tan difíciles que si no tenemos esta ayuda sobrenatural de Dios, no vamos a ser capaces de caminar con Él. No vamos a ser capaces de vivir la vida que Él nos llama a vivir. Así que Dios se muestra como aquel que ha trascendido, que está por encima de todas las cosas y lo dice. ¿Dónde? Bueno, fíjense, de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Qué significa el trono? La sede de Dios. Ahora, ¿por qué 7 espíritus? Bueno, aquí de nuevo. Hemos hablado de 7 congregaciones y ahora 7 espíritus. ¿Qué significa esto? Perfección, santidad, santificación. Lo que encontramos es esto, que Dios quiere moverse en estas congregaciones. Ahora, en unas pocas semanas, vamos a comenzar el estudio de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y allí vamos a ver de su revelación, específicamente a estas 7 congregaciones. Y estas 7 congregaciones son simplemente una manera general de mirar a los creyentes. No en diferentes periodos de tiempo, sino lo que los creyentes necesitan oír cuando se acerca este tiempo. Por lo tanto, una vez más, dice, gracia y paz a vosotros de Dios. La implicación es Dios que fue, que es y será. De los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y ante Yeshua, el Mesías, que es el testigo fiel. No solo un testigo fiel, sino que en el Mesías encontramos una revelación de la voluntad de Dios. Vemos cómo Dios nos quiere y cuando miramos a Yeshua, la forma en que Él respondió, lo que Él hizo, lo que Él enseñó, cuando lo aplicamos a nuestras vidas, vemos un ejemplo para nosotros. Ahora, debemos recordar que el Mesías siempre es revelado en las Escrituras como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Quiero enfocarme en este momento en esta expresión, el Hijo de Hombre. Por cierto, cuando el Mesías habló de sí mismo, aunque nunca negó su divinidad, nunca negó que Él era Dios entre nosotros, con nosotros, pero la palabra y la frase que Él usó con más frecuencia fue el Hijo de Hombre. Una de las implicaciones de esta expresión es esta, que el Hijo de Hombre es un ejemplo para nosotros. Lo que el Mesías hizo, y recuerda lo que Pablo enseñó en Filipenses capítulo 2, cómo se sacrificó por nosotros. Ahora, Él nunca dejó de ser Dios. Pero lo que el Mesías hizo en su fidelidad, la obra que Él llevó a cabo, lo hizo confiando en su Padre Celestial. Tal como tú y yo necesitamos confiar en nuestro Padre Celestial mediante el Espíritu Santo para mantenernos fiel a Dios. Así que leemos quién es el testigo fiel y luego miramos que quién es el primogénito entre los muertos. Ahora, este término primogénito implica 2 cosas. Implica superioridad lo que significa que lo que hizo el Mesías lo hizo en una manera mostrándonos que Él estaba sobre todas las cosas. Esto es, que Él cumplió perfectamente la voluntad de Dios por nosotros. Cuando dice aquí que Él es el primogénito de los muertos somos tú y yo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Bueno, este aspecto de primogénito, este término es sinónimo de una fiesta muy importante. Lo leemos en el libro de Levíticos, el capítulo 23.
porque allí habla sobre esto y de los 7 días de los panes sin levaduras. Habla de la fiesta de los primeros frutos. Y la fiesta de los primeros frutos es la fiesta que podríamos llamarla la fiesta de la resurrección. Porque fue en ese día que el Mesías resucitó de entre los muertos. ¿Y qué hizo? Él compró la salvación para nosotros. Esto es, cuando el Mesías murió en esa cruz, Él pagó el precio, lo pagó en su totalidad. Pero la resurrección es el testimonio de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque una y otra vez en la palabra de Dios leemos cómo Dios lo resucitó de entre los muertos. Es decir, aunque el Mesías tenía el poder para tomar su vida, Él mismo no lo hizo. Se sometió a la muerte. Y fue Dios el Padre quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque ese es el sello de aprobación de Dios. De lo que el Mesías hizo fue perfectamente aceptable. ¿Y por qué es eso tan importante para nosotros? Porque Él ha comprado por los muertos esta victoria. Usted ve, este término primogénito está asociado con resurrección. La resurrección está conectada, como veremos en el estudio, es sinónimo del reino, pero también de victoria. Así que en este pasaje miramos en el versículo 5, vemos que dice así, Él es el primogénito entre los muertos. ¿Y el que está sobre quién? Sobre todos los reyes de la tierra. Habla simplemente de su superioridad, que le pertenece a Él sobre todas las cosas. ¿Y por qué habla de todos los reyes de la tierra? Porque son los gobernantes, pero Él es el Rey Supremo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta, antes de seguir adelante. Queremos que Él reine en nuestras vidas. Tú sabes, hay mucha gente que quiere el beneficio de la salvación, pero no se interesan en responder con su testimonio. Así que, ¿quieres tú que el Mesías gobierne en tu vida? Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel.